y además voy a hacer como es el Facebook Live. Bueno, creo que ya está transmitiendo. Bueno, entonces voy a presentarte. Vamos a comenzar este séptimo encuentro Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un mundo multicultural en una forma virtual. Como ustedes saben, queríamos comenzar el año pasado y lo íbamos a hacer en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, pero desafortunadamente la pandemia del coronavirus nos hizo cancelar o posponer ese evento y pensamos que este año tal vez vamos a poder hacer parte del encuentro en forma presencial en Oxolotán, pero también creemos que es importante que podamos hacer también parte en forma virtual. Entonces, hoy vamos a comenzar, tenemos una excelente expositora, la doctora Sabina López Toledo. Ella es profesora investigadora de la Universidad de la Sierra Sur en Oaxaca. La doctora Sabina es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana. Obtuvo su maestría en nutrición y metabolismo por la Universidad de Barcelona y su doctorado en biomedicina por la Universidad Rovira y Virgil de Zaragoza en España. Entonces, hoy nos va a hablar sobre nutrición geriátrica. Entonces, por favor, doctora, si quiere comenzar. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy poder hablarles sobre este tema que es muy extenso y del cual pues trataré de hacer un resumen, una síntesis de todo lo que abarca este tema de nutrición geriátrica en esta media hora que tenemos para hablar. Para empezar, me gustaría recordar que la población a nivel mundial existen alrededor de 650 millones de personas mayores de 60 años, que del año 2000 al año 2016 aproximadamente, esta población aumentó alrededor del 28.3% y que se prevé que para el año 2050 ya sean 2.000 millones de personas mayores de 60 años. En México no es la diferencia. México también sigue esta tendencia donde sabemos que hay 12.000 millones, casi 13.000 millones, casi 13.000 de personas adultos mayores de 60 años y que en los últimos 10 años igualmente incrementó alrededor del 31%. Y esto, pues obviamente, tiene un impacto o se va a reflejar en esta esperanza de vida que tenemos, ¿no? A nivel tanto mundial como en nuestro país. Si vemos este cambio tan brusco, desde 1960 hasta el 2016 a nivel mundial, aumentó 20 años esta esperanza de vida. Lo mismo en México, de 57 años en los años 60 a 77 en el 2016. ¿Y esto qué nos hace pensar o qué es lo que nos debe llevar a reflexionar a los profesionales de la salud? Pues si vamos a vivir más, ¿no? Ahora nosotros, la población que todavía no llegamos a esta edad, pero que estamos viendo que va en aumento, ¿qué calidad de vida nos va a esperar? ¿Qué calidad de vida les espera o ya están teniendo nuestros adultos mayores? Porque no es nada más vivir más, sino es en qué condiciones podemos seguir viviendo. Para esto también es importante conocer que en nuestro país
Existen diversas discapacidades que afectan a nuestros adultos mayores, comenzando por la visión, que puede ir desde debilidad visual, que sería lo más ligero, hasta neurosis, donde alrededor del 40% emplea algún tipo de auxiliar visual. En audición, igualmente, yendo desde hipoacusia hasta sordera profunda, el 2.9% emplea algún auxiliar. Y en afecciones de los miembros, puede ir desde una incapacidad funcional parcial hasta incapacidad total, donde 16% de estos casos afectados emplean alguna prótesis. ¿Qué pasa con la morbilidad? En nuestros adultos mayores de 65 años en el país, existen diversos padecimientos que pues van desde el mayor al menor. Tenemos esta lista donde podemos observar que en primer lugar tenemos a las infecciones respiratorias agudas. Pero dentro de esta lista que va del 1 al 12, podemos observar 3 que ya tengo aquí remarcadas en rojo, que las remarco en rojo porque son padecimientos que sabemos que podemos evitar si estos adultos mayores llevaran un estilo de vida adecuado, ¿no? ¿Y de qué estilo de vida? Pues no es nada más la alimentación, sino la actividad física y todo este entorno en el que se desenvuelve. Esto se puede controlar y es una de las principales morbilidades. Nosotros sabemos que a nivel mundial México ocupa los primeros lugares en todas estas morbilidades y que pueden ser prevenibles, ¿no? Cambiando el estilo de vida. Y en cuanto a mortalidad, pues también tenemos diversos padecimientos, entre los que también destacamos estos que mencionamos que pueden ser modificables. Entonces decimos que si queremos buscar un envejecimiento saludable, ¿en qué nos debemos enfocar? Claro, decimos, una persona debe llevar indudablemente un estilo de vida saludable para poder llegar a un envejecimiento saludable. Pero, ¿cuáles son esas características? ¿Solamente lo nutricional? ¿O solamente cuidar que realice actividad física? ¿O que su estado psicológico sea el adecuado? ¿O que su desenvolvimiento social sea lo adecuado? Dependiendo del área en que cada uno de los profesionales de la salud nos desenvolvamos, pues quizá intentemos darle un mayor peso al lado, por ejemplo, nutricional, ¿no? Del lado del estilo de vida. Sin embargo, recientemente, bueno, ya sea desde hace varios años, se ha visto que el manejo que se debe dar, el enfoque que se le debe dar, sobre todo a los adultos mayores, es un enfoque integral, donde podamos hacer énfasis no solamente en uno, sino en estos 3 grandes pilares que son el psicológico, el biológico y el social. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿Existe esta valoración? ¿O tendríamos que unir, hacer un rompecabezas donde conjuntemos todo lo que se tiene que hacer en el ámbito biológico, todo lo que se tiene que hacer en lo psicológico? Bueno, afortunadamente ya está publicada esta valoración y se conoce como BGI, que es la valoración geriátrica integral, que es la herramienta de evaluación multidimensional del adulto mayor. Y consta precisamente de todos aquellos cuestionarios, exámenes, escalas, métodos de anamnesis, métodos de exploración física que se deben aplicar o que se pueden aplicar al adulto mayor para conocer cada una de estas 3 esferas. Y que cada una de estas 3 nos arrojará un resultado que no debemos interpretar nunca de manera independiente, sino que nuestro tratamiento deberá enfocarse en esas 3 esferas también. Dentro de cada una de las esferas, pues obviamente hay divisiones, ¿no? Hay subesferas, ¿no? Hay otras características, no es nada más decir, sí, vamos a valorar lo psicológico con tal test. Dentro de lo psicológico podremos evaluar la esfera cognitiva y la emocional. Dentro de la esfera social, cómo se desenvuelve, cuáles son sus redes sociales y cuáles son sus redes familiares. Y dentro de la biológica, la clínica
la funcional y la nutricional. Dentro de todas estas herramientas que nosotros podemos utilizar, pues obviamente tenemos más de 100 herramientas dependiendo de las características específicas de cada uno de los adultos mayores que nosotros vayamos a evaluar, ¿no? Y vayamos a interpretar. Con lo que en esta plática del día de hoy me voy a centrar en la esfera biológica y el apartado nutricional, no sin antes dejar claro que esta valoración nutricional, como ya lo había mencionado antes, no debe hacerse por separado y no debe interpretarse solo por el profesional de la nutrición, sino que debe complementarse con todas las otras valoraciones para conocer de qué manera nosotros debemos tratar, ¿no?, a este paciente geriátrico. Aquí tenemos a grandes rasgos cuál sería esa clasificación o cuáles serían esos puntos importantes que evaluaría esa valoración geriátrica integral, el BGI. Comenzando por el estatus funcional. Pues imagínense diversas herramientas, diversos cuestionarios que pueden ser aplicados según qué características tenga este paciente para poder conocer cuál es su estatus funcional. Después para el nutricional, después para saber si presenta comorbilidades, cuál es su riesgo, si tiene un estado de polifarmacia, si presenta algún síndrome geriátrico asociado. ¿Cuáles van a ser esas escalas para las enfermedades específicas? Para obtener un puntaje incluso de supervivencia a los años, dependiendo de cuántos síndromes, de cuántas comorbilidades, de la presencia de polifarmacia. ¿Cuáles van a ser esos objetivos de cuidado para estos pacientes? Incluso habrán algunas herramientas que nos brinden ya, de acuerdo al resultado que se obtenga de los puntajes, cuál va a ser ese plan de cuidados avanzados para ese paciente específico. Se evalúan las interacciones de redes sociales, si necesita de apoyo social, cuáles son esos aspectos financieros y su seguridad, ¿no?, su adecuación al entorno. Dentro de los síndromes geriátricos, pues sabemos que existen varios, ¿no? Dentro de ellos, el riesgo de caídas, el delirio, incontinencia urinaria, la pérdida de piezas dentales, alteraciones tanto visuales como auditivas. Bueno, como les comentaba, esto sería todo lo que abarca este BGI. Sin embargo, nos vamos a centrar en este estatus nutricional, que es de lo que hablamos el día de hoy. Como objetivo de este BGI, es la detección de todos esos problemas que pueda tener el adulto mayor, tanto que ya estén diagnosticados como probablemente puedan ser diagnosticados con estas herramientas. ¿De qué manera nosotros podemos mejorar ese estado? Si detectamos que no es el idóneo funcional o cognitivo, mejorarlo y por lo tanto, por consiguiente, pues mejorar esa calidad de vida del adulto mayor. Pero entonces, ¿de qué manera yo voy a poder conocer si ese estado nutricional es el idóneo o no lo es? Para esto existen tamizajes nutricionales que podemos utilizar. Voy a mencionar los que son más utilizados en México y a nivel internacional, comenzando por el MOST, que es el Malnutrition Universal Screening Tool, que es el instrumento de cribado y es de 5 pasos, es muy sencillo y pues nos va a ayudar a identificar estos adultos que presenten tanto desnutrición como algún riesgo o presencia de malnutrición. Esto es sobrepeso, obesidad, y puede ser utilizado tanto en los hospitales como a nivel ambulatorio o en otros medios de atención sanitaria. Como les decía, esta guía contiene 5 pasos que se deben seguir. ¿Cuáles son? Como ven en esta imagen, el primer paso es medir talla, peso y calcular IMC utilizando la tabla que veremos a continuación. Si no se puede obtener, si no hay manera de saber esto, se van a utilizar procedimientos alternativos que también les mostraré más adelante.
Paso número 2, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido este paciente? Veremos unas tablas adjuntas para poder identificar cuál es esa pérdida. El paso número 3 es determinar cuál sería el efecto y la puntuación de las enfermedades agudas que presenta. En el cuarto paso, lo que haremos será sumar esas puntuaciones del paso 1, 2 más 3 y con este puntaje se obtiene un riesgo global de malnutrición. Como paso número 5, veremos cuáles son las directrices en función de ese riesgo que obtengamos para este paciente específico. Aquí vemos estos 3 pasos donde en el cuarto paso obtenemos ese riesgo. Paso número 1, como ven, presentar un IMC de tanto a tanto, pues te da un puntaje. Pues en este caso, supongamos que el paciente tuvo 19, tendrá un 1 más. La pérdida de peso fue de 8, tendrá otro 1 y se le suman también los del paso 3 y se obtiene la puntuación, ¿no? Final. ¿Cuáles serían esas directrices de tratamiento? Pues en función del puntaje que obtuvo, pues se siguen esas directrices, ¿no? Si es el riesgo bajo, asistencia clínica habitual, si es intermedio, observación, cuidado, y si es riesgo 2 o más, es riesgo alto, donde ya se le tiene que dar un tratamiento, ¿no? Paso 1, esta sería la tabla para determinar ese IMC. El paso número 2, igualmente, la pérdida de peso, de qué manera la podríamos determinar. Como ven, de este lado izquierdo tenemos el peso de este paciente y si decimos que este paciente pesa 60 kilos, pues entonces ahora debemos saber cuántos kilos ha perdido en los últimos 3 a 6 meses. Y conforme esos kilos que haya perdido, pues, o en qué peso estaba en esos últimos meses, pues se sabrá si el riesgo es de 2 puntos, 1 punto o 0 puntos. ¿Qué pasa si no podemos conocer la estatura? Hay herramientas, hay estrategias que podemos utilizar alternas para poder conocerlas, como la longitud de cúbito o la altura de rodilla, ¿no? Utilizando estas tablas, nosotros podremos conocer entonces por género cuál es la estatura de cada uno de los pacientes, ¿no? También está la semienvergadura. Discúlpeme si voy un poco rápido, si creen si quieren que vaya más lento, por favor díganme y me detengo un poco más. Creo que sí está muy bien, muchas gracias. De acuerdo, gracias. Continúo. Entonces decíamos que la semienvergadura, aquí le pondría un asterisco porque sí que puede ser utilizado, gracias Guadalupe, puede ser utilizado para hacer este cálculo, pero siempre y cuando que el paciente, el adulto mayor, no esté postrado en su cama, ¿no? Que tenga una discapacidad importante o una escoliosis, porque esto afectaría, ¿no?, esa medida que nosotros podemos obtener de semienvergadura. ¿De acuerdo? Igualmente el perímetro braquial, o sea, se mide, ¿no?, y se saca ese perímetro. Si es menor a tanto, entonces es probable, si es menor a 23.5, es probable que su IMC pues sea menor a 20, ¿no? Esto querrá decir que este paciente muy probablemente esté con el peso bajo. Si es mayor a 32 ese perímetro, entonces es probable que el IMC sea superior a 30, es decir, que probablemente tenga un exceso de peso, ¿no? Después tenemos el Nutritional Assessment. Este es otro de los mayormente utilizados a nivel mundial. Es una herramienta de cribado y nos va a ayudar a identificar a adultos mayores que estén en riesgo de tener desnutrición únicamente, no como en el anterior, donde era malnutrición, tanto por defecto como por exceso.
lo detecta. Este es específico para detectar riesgo de desnutrición o ya con desnutrición, ¿no? Y se compone de 4 aspectos: los antropométricos, las medidas, ¿no? La valoración general de estilo de vida, de medicamentos, una probable polifarmacia, la capacidad de movilidad de este paciente, la valoración dietética, que es importante, y un cuestionario sobre de autoevaluación, ¿no? Este sería el formato de mi Nutritional Assessment, donde después de hacerle estas preguntas, como ven, se le pregunta si ha perdido el apetito, su pérdida reciente de peso, cuál es su movilidad. Te responde: sin problemas, salgo de mi cuarto, voy a la hamaca, voy a la cama, voy al patio a ver mis plantas, regreso. Pues no hay problema, tiene 2, ¿no? No, pues nada más puedo de mi cama a mi sillón y de mi sillón a la cama, pues eso es 0, ¿no? Por cada una de esas respuestas se va a ir anotando el puntaje que obtenga y al final la suma de ese puntaje pues nos dará si es mayor a 23.5, nutrición normal. Si es de 17 a 23.7, un riesgo de desnutrición. Y si ya es menor a 17, se diagnostica esta desnutrición. Igualmente, como en la herramienta anterior, a partir de ese puntaje, obtendremos unas directrices, ¿no? Una guía de cómo nosotros debemos actuar. Si su estado nutricional resulta que es normal, se recomienda una reevaluación. Sí, no darle un tratamiento, no llevarlo muy controlado, sino una reevaluación. Si es en riesgo de desnutrición, pues llevar un control si no hubo pérdida de peso reciente, y si hubo una pérdida de peso reciente, entonces ya un tratamiento, una intervención nutricional en función de ese estado específico de la persona. No vamos a encontrar nunca una guía donde se nos diga si el paciente tiene pérdida de peso, pues se le da esto, más 2 gramos de esto, más 3 gramos. Todos los tratamientos nutricionales pues tienen que ser individualizados, ¿no? A las características específicas de cada uno de estos pacientes. Y en el caso de la desnutrición, ya que obtenga un puntaje menor a 17 puntos, perdón, entonces ya sería una intervención nutricional pensando en suplementos nutricionales, pensando en enriquecer ya ese consumo alimentario que tenga, llevar un control exhaustivo de su estado nutricional, ¿no? Pero entonces, si nosotros ya sabemos que podemos evaluar el estado nutricional de un adulto mayor, también tenemos que conocer cuáles son todas esas posibles causas que lo pueden llevar a ese estado de desnutrición, de malnutrición. Y como vemos, no es nada más que no coma bien, porque una cosa es que llevemos a nuestro paciente o a un familiar porque vemos que no consume los alimentos que debe consumir y nos preocupa. Pero otra cosa diferente que no lo vemos, que normalmente no notamos, son todas esas causas de tipo sociales o causas psicológicas como la pobreza, el abandono, el luto incluso, ¿no? Quizá lo hemos escuchado decir o quizá en nuestras familias ya lo hemos vivido, ¿no? Incluso con nuestros abuelos, que cuando cuando están en un estado de luto, pues entran en un proceso de depresión, incluso de anorexia. Esto es una cadena que va arrastrando esos factores sociales a un factor psicológico que al final lleva a un factor nutricional, ¿no? Que lo va a desembocar en un estado de desnutrición. Bueno, en esta tabla tenemos concentradas cuáles pueden ser esas causas, tanto de tipo sociales, psicológicas o médicas que lo pueden llevar. Pero además, este paciente va a tener una pérdida de peso no intencional ya derivada de su edad, ¿no? Ya derivada de este proceso de envejecimiento. Pero si esa pérdida ya es del 4% por año, entonces es una señal de alarma, ¿no? Es un predictor independiente de mortalidad.
Y si ya es del 5% en un mes, entonces ya auxilio, ¿no? Es una llamada de atención grandísima de que requiere ese tratamiento nutricional inmediato, ¿no? Y puede relacionarse con muchas enfermedades, con efectos secundarios de algún medicamento, con, sí, claro, con la disminución del consumo de alimentos también, con aspectos funcionales que no detectemos al momento, pero que si observamos esa pérdida de peso tan grande, algo está pasando que lo está llevando a perder este peso, ¿no? A caer en este estado de desnutrición agudo. Entonces, ¿cuál sería ese tratamiento nutricional en las diferentes enfermedades? Comenzando con algo que pareciera muy sencillo y que lo observamos en la mayoría de los adultos mayores, que es la disfagia, que puede ser por causas orgánicas o por causas funcionales. La orgánica más común sería la falta de piezas dentales o de la totalidad de sus piezas dentales o por una estenosis esofágica. En este caso no se recomiendan alimentos sólidos porque la causa es orgánica. De otra forma, cuando la causa es funcional, es decir, que el esófago no funcione como debe funcionar, la dieta líquida no sería la correcta por estas que podríamos provocar pues un atragantamiento, problemas de vía aérea, y se tendrían que mejorar esa consistencia de los alimentos, no en líquidos, usando pues diferentes sustancias que pueden volverla menos líquida, ¿no? Para que no provoquemos ahí alguna asfixia, algún atragantamiento. Esa falta de piezas dentales, entonces, razonando, pues obviamente su problema va a ser de masticación, ¿no? No es funcional, no tiene problemas en el esfínter, no tiene problemas en el esófago, simplemente fue perdiendo piezas dentales y no puede moler esos alimentos. Entonces, la finalidad aquí es brindarle esos alimentos, pues ya molidos. Lo que no puede hacer, su digestión mecánica, no la puede realizar, pues se realiza en el preparado de los alimentos y así se le brinda, ¿no? Cuando la disfagia... cuando este paciente ya presenta disfagia, pues siempre hay que pensar que ese acceso, ese modo de darle esa alimentación tiene que ser el más fisiológico, que sería la vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que procurar que tenga por lo menos ese placer de comer, ¿no? Es decir, no en cuanto presente algún problema menor para consumir sus alimentos, se piense ya en una nutrición parenteral, ¿no? Para rápidamente ya brindarle todo lo que necesita en cuanto a energía y nutrientes, sino que también pensemos en que mientras podamos mantener todo ese tubo digestivo activo, ¿no? Funcional, pues mejor. Y si le podemos brindar aún un placer al comer, pues mucho mejor, ¿no? Solo cuidar la modificación en las consistencias de esos alimentos para que se adapten a lo que este paciente requiere. Después tenemos a la fragilidad, que como sabemos es un síndrome geriátrico que afecta no solo su marcha, sino toda su movilidad, ¿no? En cierto grado, dependiendo de cada paciente, su capacidad de balance, la fuerza muscular, incluso la cognición, su desempeño, la actividad física y, claro, su estado nutricional, ¿no? Sin embargo, este problema, este síndrome, sí que es potencialmente reversible. Existen diversos criterios para poder valorar cuál es este riesgo de este paciente, ¿no? Y lo que sí sabemos es que estos pacientes tienden a tener una menor calidad en la dieta, ¿no? Y además, cuando los pacientes están sanos y consumen alimentos que son deficitarios en vitamina D, vitamina C, folatos, carotenoides, luteína, existen diversos estudios que asocian ese déficit de esos nutrientes específicos con un mayor riesgo a que el paciente adulto mayor presente fragilidad. Aquí, bueno, pues hay diversas recomendaciones, ¿no? En este caso, pues sería
para ya desde la prevención, pues cuidar que la ingesta de estos nutrientes sea la adecuada en estos pacientes. En cuanto a la sarcopenia, sabemos que es un componente, ¿no? Va de la mano de la fragilidad y comienza antes incluso de la edad, ¿no? Adulto mayor, incluso a los 45 años, ¿no? Y que son más propensas las mujeres que los hombres. ¿Dónde? Van a ir perdiendo progresivamente el músculo esquelético y, pues, por consiguiente, la fuerza, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Pues que va a comenzar con discapacidad física, lo que, pues si no tenemos una adecuada capacidad física, nos va a llevar a una mala calidad de vida y más pronto a la muerte, ¿no? En este sentido, pues también existen diversas evaluaciones que podemos realizar para detectar esta sarcopenia, ¿no? Tanto la velocidad de la marcha, la fuerza de agarre, el índice de masa magra pedicular sobre talla al cuadrado, bueno, diversas herramientas que podemos utilizar para poder detectar esta sarcopenia. Y en cuanto a la desnutrición, sabemos, bueno, realmente a nivel nacional en el adulto mayor, en México podría haber muchísimo más. Se echa de menos que los investigadores nos enfoquemos en este grupo etario, porque cuando uno hace la búsqueda bibliográfica no se encuentran estudios que podamos utilizar actuales sobre, por ejemplo, ya desde las prevalencias, ¿no? De desnutrición. ¿De qué? ¿Cómo está la población? ¿Cómo está nuestra población? ¿Cómo vamos a saber actuar si no conocemos cuál es la situación actual? ¿No? ¿Cómo vamos a querer dar soluciones si no hay un diagnóstico de cómo está la población de manera general? El último estudio de estas prevalencias en México fue de Gutiérrez Reyes en el 2010, donde sí nos daba algo más específico en cuanto a desnutrición proteica, desnutrición calórica, desnutrición mixta, y como vemos, estas sobre todo la calórica, ¿no? En estos adultos mayores, pues es elevada, o era hace ya 10 años, imagínense. Aquí vemos algunas características de cuáles serían esas diferencias entre esos tipos de desnutrición que les mencionaba antes, donde, bueno, aquí la desnutrición proteica, por ejemplo, el peso y la masa grasa no se ven afectados, sino que es la masa magra, ¿no? Y al contrario, esa masa magra se ve reducida en tanto la desnutrición calórica como la proteica, como la proteico-calórica. Entonces, pues, concluimos que en las tres debemos tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros desde que empezamos, ya entramos a esta etapa de la adultez mayor, comienza ya de manera normal nuestro cuerpo a hacer un intercambio entre lo que antes era nuestra masa magra por masa grasa, sin que nos demos cuenta, ¿no? Ya de manera normal. Entonces, si además de eso estamos en un estilo de vida poco saludable, no ingiriendo las kilocalorías, ¿no? La energía ni los nutrientes que requerimos, pues este intercambio se hará más evidente. También existen diversos parámetros que nos pueden ayudar, no solamente en cuanto a antropometría, sino a parámetros que nos van a ayudar a definir de qué tipo de desnutrición estamos hablando, en este caso leve, moderada o severa, y pues tenemos ahí referencias, aquí están concentradas todas, donde podemos observar, ¿no? Podemos comparar cuáles serían esas diferencias. Y esto es importantísimo porque un estado de desnutrición en el adulto mayor definitivamente va a hacer que su estado de salud general, cuando tiene comorbilidades, empeore mucho más. Su movilidad se va a reducir, su capacidad de cicatrización se va a reducir, su riesgo de infecciones va a aumentar, riesgo de complicaciones aumenta, mayor tiempo de convalecencia. ¿Y eso que nos lleva a que si el adulto mayor ya se encuentra en un estado de desnutrición, pues, y presenta
una comorbilidad que sea de tipo agudo y tengan que hospitalizarse, pues su capacidad de curar, ¿no? De curar va a ser mucho menor que una persona con un estado nutricional normal. Su riesgo de mortalidad va a estar aumentado, ¿no? Y su duración hospitalizada, pues, también aumentada, ¿no? Hay evidencia, hay muchísima evidencia que soporta, ¿no? Que nos dice que esto es clarísimo. Cuando los pacientes que entran al hospital malnutridos, desnutridos sobre todo, por ejemplo, con fallo cardíaco, ¿qué pasa? Pues si están desnutridos, hay una poca recuperación, lenta recuperación. Si está en un estado nutricional adecuado, mucho mejor, ¿no? En insuficiencia cardíaca, desnutridos versus no, versus estado nutricional normal, pues aquí vemos también, ¿no? Todas estas comparaciones que hacen. Muerte por cualquier causa frente a días de la lateralización, y vemos que pues los que están desnutridos pues tienen una muerte por cualquier otra causa versus a los que están en un estado nutricional saludable, ¿no? ¿Y qué pasa en la malnutrición, la obesidad, la influencia, ¿no? Aquí habla específicamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En estos pacientes, ¿qué se vio? Pues que definitivamente también este estado de malnutrición, este estado de obesidad también incrementa todo el riesgo de otras comorbilidades. Y así podemos estar viendo diversos estudios que se han hecho sobre qué impacto tiene este estado de malnutrición en los pacientes adultos mayores, en su recuperación, en su hospitalización, ¿no? En todas estas características que ya mencionábamos antes. Y otra de los temas grandísimos de los padecimientos que afectan a estos adultos mayores es sin duda la obesidad sarcopénica. ¿Por qué? De 7 de cada 10 de estos pacientes presentan discapacidad o limitación, el 60% son mujeres, hay un poquito mayor que en hombres. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué decimos que hay obesidad sarcopénica? No es nada más obesidad, no es nada más sarcopenia. Para empezar, ya sabemos que la prevalencia de obesidad está muy elevada. En estos pacientes adultos mayores no es la diferencia. El 45% presenta sobrepeso, el 23% obesidad, sobre todo en las mujeres. Esto se encuentra asociado con la vitamina D. Es también un factor de riesgo enorme de la osteoartritis, de la osteoporosis. Por otro lado, ¿no? Hay un deterioro, es una enfermedad esquelética, ¿no? Va a haber un deterioro, una disminución de esa masa ósea, con lo que pues se va a presentar ese estado de fragilidad. ¿Y qué va a pasar para su desarrollo? Pues sí, obviamente la edad, ¿no? Lo primero, indiscutiblemente, esta afectación a nivel ósea, pues se va a dar conforme vayamos aumentando en la edad. También indiscutiblemente existen factores genéticos que se van a ver implicados en el desarrollo o no desarrollo más pronto de esta enfermedad. Un mal alineamiento articular, ¿no? Ya un problema físico, digamos, la presencia de obesidad por el peso que implica tener este exceso de la masa grasa, factores hormonales, la presencia ya del conjunto de varios factores, como sería el síndrome metabólico y el género, ¿no? Que ya vimos que también hay una asociación entre ser mujer y tener y presentar y poder presentarlo. Y luego en la progresión, pues también, si ya tenemos, si este paciente ya presenta un daño articular previo, si presenta dolor, si presenta rigidez articular, pues la progresión de esta enfermedad será mayor. Entonces, conociendo estos
detalles, a estos componentes, decimos que en estos pacientes con obesidad sarcopénica nosotros vemos evidenciada la doble carga de la malnutrición. ¿Por qué? Porque podemos observar que por un lado tenemos un estado de malnutrición por exceso, que sería sobrepeso u obesidad, y por otro lado también vemos la presencia de malnutrición por defecto, es decir, que este paciente tiene deficiencias de nutrientes específicos, ¿no? Vitaminas, minerales, es decir, que no realiza una ingesta, ¿no?, suficiente de lo que requiere al día. Entonces, esta obesidad sarcopénica va a llevar a esa disminución en la funcionalidad del paciente. Ya sabemos que va a ser ese exceso, esa acumulación, ¿no?, en exceso de la grasa corporal, y que nos va a llevar también a un aumento del riesgo de fracturas. Como tratamiento farmacológico, bueno, aquí no me detengo tanto. Este tratamiento farmacológico pues está obviamente basado en la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Vitamina D más calcio, estrógenos y bifosfonatos. En cuanto a este índice, ¿cómo nosotros vamos a saber si este adulto mayor tiene un riesgo de tener una complicación mayor relacionada con su estado nutricional? Bueno, pues para esto tenemos el índice de riesgo nutricional geriátrico o GNRI, donde utilizando esta fórmula podemos saber si, según las características específicas de este adulto mayor, obteniendo un puntaje, va a tener o presenta ya un riesgo desde riesgo mayor de complicaciones relacionadas con la nutrición hasta sin riesgo, ¿no? Y a partir de esto, pues, plantear ya ese tratamiento. Claro, existen medidas, ¿no?, mediciones antropométricas que se pueden utilizar, como ya lo mencionábamos anteriormente. Sin embargo, es muy importante que sepamos que esto, por ejemplo, el peso, el IMC que utilizamos tanto en pacientes más jóvenes, pues no es un indicador que sea real en estos pacientes adultos mayores, ¿no? Como ya lo decía al comenzar, lo mejor es realizar una evaluación integral de su estado de salud para saber de qué manera poder actuar. Obviamente, para saber cómo está esa ingesta nutricional, tanto de energía como de nutrientes, pues podemos aplicar un recordatorio de 24 horas, que sí es un método cuantitativo, pero si no podemos realizarlo por distintos motivos, pues entonces un cuestionario de la frecuencia de consumo de grupos de alimentos, que ya es un método cualitativo, ¿no? Y conoceremos cómo está la calidad, la frecuencia de su consumo. Además, si estamos hablando de obesidad sarcopénica y decimos que tiene un impacto fortísimo en el rendimiento físico, pues también se debe evaluar esa fuerza de agarre, ¿no?, con un dinamómetro de mano suficiente, y se evalúa la función muscular. Para su tratamiento nutricional existe una fórmula que podemos utilizar, una guía, ¿no? Dependiendo de ese grado de obesidad que presente el paciente, grado 1, grado 2, según su IMC. Entonces, calculamos, ¿no? Tal peso ideal, su peso ideal por tal. Si el grado ya es 3, ya es por el género. Y si el grado ya es 4, se utilizan las fórmulas de Carrasco, de Mifflin, y a estas se le restan de 500 a 1000 kilocalorías. No hay una cantidad específica exacta, sino que también utilizando el criterio, ¿no?, de cada profesional. En cuanto a macronutrientes, no existe un cambio grandísimo en cuanto a las recomendaciones nutricionales de macronutrientes para los adultos.
¿no? Son de 50 a 60 de hidratos de carbono, cuidando la fibra de 20 a 30 gramos, cuidando, como nos marca la Organización Mundial de la Salud, que no supere el 10% de azúcares simples, de 15% de proteínas, cuidando los alimentos de origen animal, de 25 a 30 de grasas, cuidando no sobrepasar el 7% de saturadas. La fibra también es importante, aquí se me repitió. Y bueno, ¿qué otra cosa entonces? Si decíamos que se puede utilizar, se debe evaluar la fuerza en estos pacientes con obesidad sarcopénica, entonces no es nada más pensar en el tratamiento alimentario nutricional, sino que también debemos pues, recomendar, basada en la evidencia, un tipo de ejercicio que sea de fuerza, de preferencia que dure de 30 a 80 minutos, de 1 a 5 sesiones por semana, y según diversos estudios, aquí les presento uno que es del 2020, que a partir de la sexta semana, bueno, varían, no hay otros que duraron más, pero a partir de la sexta semana realizando ejercicios de fuerza de esta duración e intensidad, pues se logra aumentar esta fuerza en estos pacientes, ¿no? También es importante la dosis de vitamina D. Diversos autores pues han hablado incluso de diferencias según el género, como podemos ver, ¿no? Algunos dicen, no, en los hombres 900 unidades internacionales y en mujeres 700, hasta 700, ¿no? En algunas otras investigaciones dicen, no, como mínimo 700, pero incluso se han estado realizando estudios donde han ido aumentando, haciendo pruebas, ¿no?, paulatinas en el incremento de esta vitamina D, llegando a dar hasta 8.500 unidades internacionales sin observar efectos adversos, ¿no? E incluso dicen no sobrepasar en 6 meses una dosis dosis acumulada de 50.000. Imagínense, entonces, en cuanto a estas recomendaciones, pues cada uno también debemos tener el criterio y basado siempre en evidencia para poder recomendar ciertas dosis, ¿no? Y el calcio, pues esto sí ya lo sabemos, que es de 1.2 gramos. Y en cuanto a tipos de dietas, aquí no me detengo mucho porque realmente no hay dietas específicas para los adultos mayores, sino que son las que ya conocemos siempre en función de todas las características que ya hemos estado viendo, del tipo de patología que presente, del tipo de síndrome que pueda presentar. Pues entonces, según las características de la enfermedad, si lo que queremos evitar es la masticación, evitar la aspiración, pues nos debemos inclinar para cierto tipo de dieta, ¿no? Si lo que tiene es una estenosis, entonces puede tolerar natillas, flanes, bueno. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de dietas que, como les decía, no difieren, no hay unos específicos, algunas específicas, luego serían las vías, cuando pensar en una vía enteral ya por sonda, en qué momento se podría decidir que este paciente ya no es capaz de tolerar la vía oral y ya tendría que, pues, tener alguna sonda nasogástrica, ¿no? En este caso, los pacientes con riesgo de desnutrición o que ya presentan desnutrición, cuando les hacemos el Nutritional Assessment, que ya observamos esta desnutrición, pues entonces sonda nasogástrica para poder alcanzar ese requerimiento calórico proteico del paciente, ¿no? Y evitar que continúe con ese estado de desnutrición, ¿no? Y de ahí, pues, las diferentes ondas o las gastrostomías, que como saben, ya serían las fístulas que se hacen. En este caso, por ser gastro, pues es la fístula gástrica artificial, ¿no? Abriéndole y introduciendo una sonda donde se alimentará al paciente, ¿no? Si lo que observamos es que el paciente no puede tolerar tampoco
una sonda nasogástrica, por ejemplo, pues entonces ya se opta por las ostomías, ¿no? ¿Y qué se ha visto de nuevo? Porque, como sabemos, pues se van encontrando diversas sustancias en los alimentos o se fabrican sustancias artificiales, ¿no? Siempre buscando mejorar el tratamiento nutricional. Y lo que se ha visto, bueno, ya se calcio y vitamina D, ¿no? Que ayudan a la formación tanto del callo óseo como del callo cartílago y a la remodelación ósea. De los flavonoides y fitoestrógenos, aquí las estrellas son las espinacas. ¿Por qué? Porque contienen un gran abanico de sustancias que son favorecedoras, ¿no? Son benéficas para diversas situaciones. Por ejemplo, también en la reversión de la pérdida de densidad mineral ósea, en el aumento del volumen óseo, de la resistencia, de la tasa de formación, incluso que cuando se dan dosis elevadas de esta espinaca, se ha observado un aumento en la expresión de 3 genes que son osteogénicos, que son estos 3 que están numerados en la diapositiva y que, bueno, cada vez estamos viendo más concordancias, más uniones, ¿no? Ya epigenéticamente hablando, entre la parte nutricional, la parte de las sustancias que nosotros podemos consumir, con aumentar el riesgo de ciertas enfermedades o disminuirlo, como sería el caso. Como decía, esta espinaca pues favorece esa formación, ¿no? Tanto del callo cartílago como óseo. Otro flavonoide que también se está estudiando es la icarina. Esta icarina se administra por vía oral y favorece la densidad mineral ósea, reduce los niveles sanguíneos de osteocalcina, de fosfatasa alcalina, mejora la formación de callos y la unión ósea. La naringina es otro flavonoide que se ha estudiado, donde pues ha visto así a grandes rasgos que también mejora esa formación del callo óseo, del callo cartílago, y que también por ahí se ve relacionado epigenéticamente con las expresiones de proteínas. Los productos lácteos pues ya llevan más años estos estudiándose y en resumen también se ha visto pues primero lo que ya sabemos, que aumenta esa densidad ósea en lugares específicos, ¿no? Aumenta el cuello femoral, la cadera total, la columna lumbar. Y en demencia senil, ya para terminar, pues recientemente se ha visto que la suplementación con selenio, 200 microgramos día suficiente, combinado con probióticos, lactobacillus, acidófilos, bifidobacterium, en ciertas cantidades de unidades formadoras de colonias al día de cada una de estos probióticos, logra una mejora en la función cognitiva, en la reducción del estrés oxidativo y en la inflamación. Entonces, no es nada más en la demencia senil. Si hablamos de reducción de estrés oxidativo y de inflamación, le podemos dar una utilidad no nada más en este padecimiento, ¿no? Por otra parte, la vitamina D también pues se ha visto relacionada con una mejora en la función cognitiva y también disminuye los biomarcadores del estrés oxidativo. Otro de ellos, del ácido fólico y de la vitamina B12, pues se ha visto el rendimiento cognitivo, un mejor rendimiento cognitivo y reducción también de esas citocinas inflamatorias. Y el omega 3, bueno, estos últimos, ya el ácido fólico, la vitamina B12, el omega 3, pues ya hay una extensa bibliografía al respecto, ¿no? Donde vemos que tienen efectos positivos sobre funciones de memoria, ¿no? Funciones cognitivas en general. Perdón, y el ácido beta-hidroxibetametilbutírico o HMB, en este año publicaron un artículo diciendo que se ha visto ya el efecto de 3 gramos día
que aumenta la síntesis proteica e inhibe su degradación. Entonces, también podemos aplicarlo, ¿no? En diferentes patologías donde el problema sea precisamente esa síntesis proteica o su degradación. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Me parece que me pasé unos minutitos. Discúlpenme. Ahora sí, si tienen preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, doctora Sabina. Entonces vamos a abrir la sesión para preguntas. Los que nos están viendo por Facebook Live, por favor escriban las preguntas y Marisol las va a leer y se las va a hacer transmitir a la doctora Sabina. Antes de eso quisiera mencionarles que el video se va a subir a YouTube en la página de Paciencia, Paciencia con la Demencia o en Diverticiencia Tube. Entonces, ahora sí, si hay preguntas y por favor no se les olvide abrir el micrófono cuando quieran hacer una pregunta. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias a la doctora Sabina. Yo quisiera saber dónde se realiza el BGI y quiénes lo realizan. Claro que sí. El BGI, de hecho, si me lo permiten los organizadores, tengo toda la información. El BGI es una guía, ¿no? Como ya comentaba, la valoración geriátrica integral es un compendio de todas las guías que se han publicado y las que más eficacia han mostrado para los adultos mayores. Para cada una de esas 3 esferas, te presenta todas las herramientas, los screens que tú puedes utilizar y aplicar. Pues el médico geriatra, ¿no? Sería el idóneo para aplicarla. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, los nutriólogos, podemos utilizar algunas de ellas. Debajo de cada una de esas guías, pues ya te dicen, ¿no? Incluso que algunas pueden ser autoaplicadas, autorrespondidas, para tener una idea, ¿no? De cómo está ese estado de salud en cualquiera de esas 3 esferas en los pacientes. Entonces, con muchísimo gusto yo les paso ese material para que lo tengan, es súper interesante. Hay herramientas para valorar todas las esferas, incluso la económica, ¿no? Con cuestionarios sencillos, rápidos, que podemos aplicar cualquiera de los profesionales de la salud, que ya debemos hacer por protocolo una historia clínica. Entonces, ¿qué mejor que hacerla completa, ¿no? Ya teniendo esas herramientas, pues, ¿por qué no aplicarlas? Ay, muchas gracias, doctora. La profesora Mirna Villanueva pregunta si existe una fuente natural del HMB y qué probiótico recomienda. Doctora Sabina, por favor, ¿puede abrir el micrófono? Creo que se Sí, perdón. Sí. Sí existen fuentes naturales. Sin embargo, por la dosis de fuentes naturales como el aguacate, como los cítricos sobre todo, pero por la cantidad en la que ya les comentaba que se ha visto que es efectiva, pues tendríamos que recomendar una cantidad grande de estos alimentos por la cantidad que contiene cada uno de ellos. Entonces, si se va a recomendar, pues se recomiendan hasta lo que se ha visto en este último estudio que les comentaba, pues es en suplemento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. Si alguien más quiere hacer otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el IMC ya no es válido para las personas de mayor edad y si no hay algo equivalente o algo sencillo que se pueda usar para similar al IMC? Claro, sí. Esta pregunta es muy interesante porque no es que digamos que la Organización Mundial de la Salud dijo que ya no podemos utilizar el IMC. Sí es válido como una guía, como una orientación.
pero no puede ser un indicador único del estado nutricional del paciente. Que, por ejemplo, nosotros tenemos a un paciente que llega con un peso muy bajo y tiene una talla de por sí, pues por genética, pues alta, ¿no? Le hacemos, sacamos por la fórmula el IMC, vemos, lo ubicamos en la tablita y vemos que está en desnutrición y no podemos en función de eso, ¿no? Hacerle ya, pues hay que darle nutrición enteral inmediatamente porque mira en qué punto se encuentra su estado nutricional, es preocupante. Cuidado, hay que tomarlo con cautela y utilizar todos estos otros indicadores complementarios, sobre todo en el adulto mayor, por todo lo que ya comentábamos antes de que ya no es nada más su estado nutricional, ya es calidad de vida, ya es estado social también. Si ahora le decimos, no, ya no puedes salir, ya te dejas de comer la carne que te comías, que te encantaba frita, y ahora nada más vas a comer papillas y un suplemento, porque ahora ya vi que tu estado nutricional está muy mal, estás desnutrido y ahora te sientas aquí, no te levantes y ¿no? Eso va a tener un impacto grandísimo en todas sus otras esferas. Entonces tenemos que utilizar o no darle tantísimo valor. No es que no sea válido. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, ¿hay alguna especialidad de la medicina que se enfoque específicamente a la salud de las personas mayores? Sí, nutrición geriátrica sería geriatría. Ajá, Nutrición, perdón, medicina geriátrica, que sería geriatría, ¿no? El geriatra es el que va a realizar, pues, pues, con mayor facilidad, digamos, esta valoración geriátrica integral, porque también pues será el que esté autorizado para llevar todo su tratamiento médico, ¿no? Complementado también con el nutriólogo, que será pues el especialista aquí, nutriólogo clínico, en llevar toda esa parte nutricional, ¿no? Sería, al igual que la valoración es integral, también el tratamiento debe ser integral, ¿no? Con un grupo de profesionales, también psicólogo, ¿por qué no? Sabemos que esa otra esfera es importantísima. Y de ser necesario, si esta persona vive en una situación social desfavorable, que necesite un cuidador, que no tenga el nivel socioeconómico, el acceso económico para poder pagarlo, pues también de un trabajador social para poder subsanar todas estas áreas y que pueda lograr una calidad de vida pues, buena. Muchas gracias, doctora. La presidenta de la Asociación Civil Paciencia con la Demencia, la ingeniera Alma Lourdes Romo, tiene una pregunta. Ingeniera. Bueno, dice que le está fallando el internet, pero dice que si para la mejor digestión se recomienda el consumo de enzimas. Dependiendo. No podemos decir que a todos los pacientes que ya no tengan buena digestión se les recomiende enzimas. Tendríamos que saber primero cuál es la causa, qué patología presenta este paciente específico que hace que no pueda digerir ciertos alimentos. Es decir, estamos hablando de una celiaquía donde el paciente no puede digerir porque no tiene la enzima para digerir el gluten, o estamos hablando de una insuficiencia pancreática que está provocando que este paciente no produzca las enzimas para poder digerir los lípidos, por ejemplo. Dependiendo de su problema, pues se le recomienda este tratamiento según qué enzimas, o se le elimina ese alimento específico en el caso del gluten, por ejemplo, ¿no? Muy amable, doctora. Muchas gracias. ¿Noboru?
Ya no hay más preguntas, sino entonces le agradecemos otra vez a la doctora Sabina por su excelente charla. Quisiera, bueno, voy a compartir pantallas para mostrar la constancia que le vamos a hacer llegar. Dice séptimo encuentro, conocimiento, ciencia y tecnología en un mundo multicultural, ciencia, educación y cultura. Y dice la constancia, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco presentan la siguiente constancia a Sabina López Toledo por su participación con la ponencia magistral Nutrición Geriátrica. 28 de julio del 2021, firmamos doctor Noru Takeuchi por parte del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente de la SOMEDICID AC. Nos falta una firma de la directiva de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y cuando la tengamos, le hacemos llegar la constancia completa. Muchas gracias, doctora Sabina. Esperamos volver digamos, a que nos pueda estar en contacto con nosotros, con los encuentros y en algún momento que nos pueda dar otra charla. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten, con mucho gusto. Y pues reitero el ofrecimiento de enviarles los documentos que les mencioné el día de hoy, todas las referencias, los artículos y todo, para que los tengan si los requieren o si les interesa leer más adelante. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Agradecemos a todos la presencia y sobre todo a la doctora Sabina López. Y con eso terminamos esta presentación. Los esperamos la próxima semana con la participación del doctor Roberto Vázquez Muñoz, que nos va a impartir una charla. Entonces, nos vemos la próxima semana.